Había vivido en la pobreza toda su vida y nunca creyó que el destino le daría una segunda oportunidad. Cuando una viuda con 2 hijos compró un casino abandonado por solo $170, pensó que simplemente había encontrado un lugar barato para vivir. Pero a la mañana siguiente, lo que descubrió en su interior lo cambió todo. Suscríbete al canal y no olvides comentar desde dónde estás viendo este video. El viento del desierto se arrastraba como una criatura viva entre los estrechos pasillos del parque de caravanas, levantando polvo, envolviendo las viejas casas rodantes, con un suspiro seco que olía a óxido y a gasolina vieja. Las planchas de aluminio vibraban con cada ráfaga, como si todo aquel lugar respirara un cansancio antiguo. A esa hora, el sol aún no había subido del todo, y el cielo tenía el color indeciso del amanecer cuando la noche se niega a marcharse. Dentro de una de aquellas viviendas, una mujer observaba en silencio el humo de su taza de café. Se llamaba Evelyn Harper, y desde hacía años había aprendido que los días no siempre empiezan. A veces simplemente continúan, arrastrándose unos sobre otros como las páginas de un libro que nadie quiere leer hasta el final. La mesa de la pequeña cocina estaba cubierta de papeles, facturas, recibos, cartas del banco. Todos hablaban el mismo idioma de cifras y amenazas, pero Evelyn los observaba con una calma extraña, como quien ya ha aprendido a no temer al enemigo que no puede vencer. El reloj de pared marcaba una hora incierta. Le faltaba una aguja desde hacía meses, y aún así seguía emitiendo su tic-tac irregular, como si se resistiera a admitir que también él estaba roto. El zumbido del viejo refrigerador llenaba el aire, acompañando el murmullo del viento. Evelyn tenía las manos ásperas, endurecidas por los años de detergente y agua caliente. Había pasado gran parte de su vida trabajando de pie, primero en una cafetería, luego limpiando casas y más tarde en la lavandería del pueblo. 2 trabajos, 2 uniformes, el mismo cansancio. Su cuerpo se movía por costumbre, no por esperanza. Desde que su marido murió, un accidente en la carretera, una noche de lluvia, una llamada que partió su vida en 2, todo se había reducido a sobrevivir. Durante un tiempo creyó que podría mantenerlo todo a flote, pero el dinero se esfumaba más rápido que el polvo bajo el viento del verano. En el suelo, su hija Lily dibujaba en un cuaderno con la concentración de quien intenta contener el mundo en un trazo. Tenía 17 años, un rostro sereno y unos ojos grandes que parecían reflejarlo todo sin juzgar. Dibujaba una lámpara de cristal que había visto en una revista vieja, una de esas piezas de lujo que colgaban de techos altos en lugares donde nadie conocía el cansancio. «Cuando tenga mi propio estudio, haré una así», murmuró sin levantar la vista. Evelyn la miró con ternura y con una punzada de tristeza, sabiendo que los sueños de su hija pertenecían a otro universo, uno donde el alquiler no se pagaba con turnos dobles y donde el futuro no olía a jabón barato. En la esquina opuesta del pequeño salón, Marcus, el hijo menor, estaba desmontando un aparato viejo que había recogido en el vertedero. Tenía 11 años y la paciencia de un relojero. Las piezas se amontonaban a su alrededor como si construyera un refugio de metal. Cada tanto probaba algún cable o giraba un tornillo, murmurando para sí con una seguridad que hacía sonreír a su madre. Aquel niño parecía no conocer el desaliento. Para él, todo lo que estaba roto podía arreglarse con tiempo y esfuerzo. A veces Evelyn pensaba que ojalá fuera verdad también para las personas. Un ladrido distante rompió el silencio. Afuera, el sol comenzaba a empujar las sombras hacia el este, revelando las caravanas alineadas como tumbas de metal. El calor prometía caer temprano ese día. Evelyn apartó los papeles y se levantó, acercándose al fregadero donde colgaba un aviso escrito en tinta roja. Última advertencia. Pago pendiente o desalojo en 7 días. Lo leyó una vez más, sin sentir ya el pánico de la primera vez que lo vio. Era solo otro recordatorio de que la cuerda que sostenía su vida estaba a punto de romperse. Sirvió el resto del café en una taza desportillada y se lo llevó a los labios. El líquido estaba amargo y tibio, pero lo bebió de todos modos. Había aprendido a aceptar las cosas así, sin azúcar y sin esperanza. Se sentó frente a la ventana y observó el exterior. Un hombre pasaba empujando una bicicleta sin ruedas, otro encendía un cigarrillo en silencio. Nadie saludaba. En aquel lugar la cortesía se había evaporado junto con los sueños.
Esa noche, después de la cena, cuando los niños se acostaron, Evelyn encendió su viejo portátil. Era un aparato lento, con la pantalla manchada y una tecla rota, pero era su ventana al mundo. Navegó por páginas de subastas, sin saber exactamente qué buscaba. Era su ritual nocturno: mirar casas imposibles, granjas en venta, terrenos baldíos que jamás podría comprar. No lo hacía por ambición, sino por una especie de consuelo. Mirar lo que no podía tener le recordaba que aún existía un afuera, algo más allá de su rutina. Fue entonces cuando lo vio. Un anuncio enterrado al final de una lista interminable. Propiedad confiscada. Abandoned Casino Golden Mirage. Precio inicial, 170. Parpadeó, convencida de haber leído mal. ¿Un casino por $170? El anuncio estaba acompañado por una sola fotografía en tonos amarillentos. Un edificio imponente, Art Deco, con un letrero medio borrado que decía Where Luck Lives Forever. La descripción era escueta: estructura dañada por incendio en 1979. Peligrosa, sin impuestos pendientes, transferencia inmediata. Evelyn rió, una risa corta y seca. Parecía una broma, pero el cursor seguía parpadeando, esperando su decisión. Volvió a leer la cifra. 170. Aquella cantidad era ridícula, pero no imposible. Tenía un pequeño fondo de emergencia escondido bajo la cama, el dinero que había prometido no tocar, salvo que no quedara otra opción. Lo que la detuvo no fue el costo, sino la pregunta que flotaba en el aire. ¿Por qué tan barato? Aún así, algo en la imagen la atrapó. Tal vez la silueta del edificio, orgullosa incluso en ruinas. O tal vez las palabras del letrero, donde la suerte vive para siempre, que le parecieron una ironía dirigida directamente a ella. Miró el reloj. Pasaba de la medianoche. Cerró los ojos un instante y por primera vez en mucho tiempo dejó que la idea del riesgo se transformara en decisión. A la mañana siguiente, fue al centro comunitario del pueblo, donde una abogada voluntaria atendía consultas gratuitas. Le mostró la impresión del anuncio. La mujer, una anciana de lentes gruesos, leyó en silencio y luego asintió lentamente. Sí, estos lotes a veces son reales. Son propiedades que nadie reclama, confiscadas por el Estado. Pero si lo compra, lo que encuentre dentro será su responsabilidad. Evelyn sonrió. Lo que encuentre dentro será lo de menos. De regreso al parque, el calor caía como plomo sobre la tierra. Las caravanas brillaban bajo el sol como cuchillas. El aire olía a polvo y cansancio. Mientras caminaba, el papel del anuncio se arrugaba en su mano sudorosa, pero ella lo sostenía como si fuera un boleto a otra vida. Al entrar en su casa, vio a sus hijos desayunando y les contó la noticia. Lily levantó la vista del cuaderno, escéptica. ¿Un casino? Marcus soltó una carcajada. ¿Podremos jugar gratis? Evelyn sonrió sin responder. Esa tarde abrió la caja bajo la cama. Dentro estaban los billetes enrollados, el anillo de bodas de su marido y un par de fotografías. Contó el dinero con cuidado. Tenía lo suficiente, apenas. El envío del pago fue un acto silencioso, casi solemne. Cuando la transacción se confirmó, una notificación apareció en la pantalla. Transferencia aprobada. Propiedad Golden Mirage asignada a Evelyn Harper. Las palabras brillaban sobre el fondo blanco como una promesa imposible. Pasó la noche en vela. Cada sonido del parque, los motores lejanos, el crujido del viento, los perros, se mezclaba con el murmullo de sus pensamientos. ¿Y si era una trampa? ¿Y si el edificio no existía? Pero incluso si todo resultaba ser una ilusión, ya había hecho algo que llevaba años postergando. Había apostado por sí misma. A la mañana siguiente, mientras el sol ascendía detrás de las colinas, comenzó a empacar. No había mucho que llevar. Unas mantas, latas de comida, las herramientas de Marcus, los cuadernos de Lily, un par de vestidos. Vendió la vieja máquina de coser por $20 y guardó las llaves del tráiler en un sobre. No miró atrás cuando cerró la puerta por última vez. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro como un bautismo. El camión viejo tosió al arrancar, pero el motor respondió.
Lily se acomodó junto a la ventana con su cuaderno en el regazo, y Marcus, en el asiento trasero, sujetaba una caja con piezas metálicas que tintineaban con cada bache. Cuando salieron del parque, Evelyn miró por el retrovisor. El cartel de entrada, con sus luces parpadeantes, se apagó justo cuando doblaron la esquina. Fue como si el pasado mismo perdiera energía. La carretera se extendía ante ellos, recta y vacía, cruzando el corazón del desierto. El asfalto resplandecía bajo el sol, y la línea del horizonte parecía moverse con ellos. En los costados, los restos de gasolineras y autos oxidados formaban un museo de lo que alguna vez fue prosperidad. Lily tomaba fotografías con su teléfono, capturando carteles desvencijados, sombras de cactus y aves solitarias. Marcus contaba los autos abandonados y daba nombres a cada uno. Ese era un aventurero, ese otro un fugitivo. Evelyn sonreía sin apartar la vista del camino. Cuando el reloj marcó el mediodía, detuvieron el vehículo junto a una señal vieja y oxidada que decía Crane Town, 45 miles. Lily quiso fotografiarla, pero Evelyn le dijo en voz baja que no hacía falta. Algunos lugares prefieren que los olviden. Marcus, intrigado, preguntó qué significaba Crane. Su madre no respondió, solo siguió conduciendo. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía más inhóspito. El sol caía de lleno sobre el parabrisas y la radio solo emitía estática. En el guantera, Marcus encontró un viejo casete etiquetado con la palabra Mirage. Lo sostuvo un instante, mirándolo con curiosidad. Evelyn se lo quitó con suavidad y lo devolvió a su lugar. Luego, dijo, y por alguna razón la simple palabra la hizo sentir un escalofrío. El cielo empezó a teñirse de naranja cuando divisaron las primeras estructuras. Al principio, Evelyn pensó que eran montañas, pero a medida que se acercaban, las formas se transformaron en paredes, columnas y un letrero roto. Golden Mirage. Las letras faltantes daban la impresión de una sonrisa mutilada. Detuvo el camión frente a lo que quedaba del estacionamiento. La arena se metía en los zapatos. El aire olía a hierro y ceniza. Los tres bajaron. Lily, con los ojos muy abiertos, murmuró, «¡Es enorme!». Marcus corrió hacia las escaleras, maravillado. Evelyn se quedó quieta, mirando el edificio. En su fachada ennegrecida aún sobrevivían rastros de oro. Las ventanas, rotas, reflejaban el cielo moribundo. Por un instante, juró ver un destello detrás de una de ellas, una chispa diminuta, como si alguien hubiera encendido una luz. Se acercó despacio, posando una mano en la pared. El polvo se pegó a su piel, y el frío del metal le recorrió el brazo. La puerta principal estaba medio abierta, y el viento la movía con un quejido largo. Detrás de ella, solo oscuridad. «Este es el lugar», dijo por fin, sin apartar la vista. Su voz sonó tranquila, pero dentro de sí sintió que algo se movía. Una corriente que mezclaba miedo y esperanza. El sol descendió un poco más, iluminando las letras del cartel. Durante un segundo, el oro de la palabra Mirage brilló con una intensidad casi viva, y Evelyn tuvo la impresión de que el edificio respiraba. Esa noche durmieron en el camión, estacionado frente a la entrada. Oyeron el viento, el roce de la arena contra el metal, un sonido semejante al murmullo de una multitud lejana. Evelyn no sabía si era el eco del pasado o su imaginación, pero comprendió que, al cruzar esa puerta, ya no habría vuelta atrás. El desierto cayó de golpe, y el silencio fue tan profundo que hasta su respiración pareció ajena. Cerró los ojos, y antes de dormirse, pensó que por primera vez en años, el destino le estaba ofreciendo algo, aunque no supiera todavía el precio. La primera luz del amanecer rozó el desierto como un fuego lento, tiñendo de cobre las nubes bajas y despertando un murmullo seco entre los matorrales. Evelyn abrió los ojos dentro del camión, con la espalda entumecida y el cuello rígido por haber dormido en una posición incómoda. Durante unos segundos no supo dónde estaba, hasta que el recuerdo volvió con la nitidez de un relámpago. El edificio frente a ellos, el cartel dorado cubierto de polvo, la sensación inquietante de haber encontrado algo que no pertenecía a este tiempo. El Golden Mirage se alzaba todavía en silencio, inmóvil bajo la primera claridad del día, y la brisa arrastraba del interior un olor tenue a ceniza vieja.
El motor del camión estaba frío, pero Evelyn sintió el impulso de encenderlo de inmediato, como si permanecer demasiado cerca de aquel coloso dormido pudiera ser peligroso. Sin embargo, no lo hizo. Permaneció quieta, observando el reflejo del sol en los cristales rotos, tratando de descifrar si lo que había sentido la noche anterior había sido miedo o una especie de llamado. Lily fue la primera en moverse, apartando las mantas del asiento y frotándose los ojos. ¿Ya amaneció?, murmuró con voz somnolienta. Marcus, en el asiento trasero, seguía profundamente dormido, abrazado a su caja de herramientas como si fuera un tesoro. Evelyn asintió y abrió la puerta. El aire de la mañana era más frío de lo que esperaba. Un resplandor dorado cubría las ruinas del casino, y por un instante el edificio pareció menos un monstruo quemado y más un gigante agotado que aún conservaba cierta dignidad. El silencio del desierto los envolvía por completo, interrumpido solo por el sonido de sus propios pasos sobre la grava. Encendió el hornillo portátil y preparó café instantáneo. El aroma amargo llenó el aire, y Lily, aún medio dormida, aceptó una taza caliente. Ninguna de las dos habló durante un rato. Había algo solemne en ese amanecer, una sensación de que estaban en el umbral de algo que no se podía nombrar. Cuando Marcus finalmente despertó, se incorporó de golpe, mirando por la ventana. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ahí vamos a vivir?, preguntó con una mezcla de sorpresa y emoción. Evelyn sonrió débilmente. Eso esperamos. Comieron en silencio, unas galletas duras y un poco de fruta enlatada. Luego Evelyn revisó el mapa que había impreso desde la página del anuncio. El punto marcado estaba ahí, en medio de la nada, cerca de una carretera olvidada que apenas aparecía en los registros. Todo coincidía. Era real. El Golden Mirage existía, y ahora le pertenecía. La idea aún le parecía absurda, pero al mismo tiempo, el hecho de que algo tan improbable hubiera ocurrido le infundía una especie de coraje que no había sentido en años. Antes de partir, echó una última mirada al edificio. El sol ascendía detrás de las colinas, y las letras del letrero reflejaban un destello tan intenso que tuvo que apartar la vista. Por un momento pensó que aquel brillo era una señal, un recordatorio de que incluso las cosas destruidas podían volver a brillar. Encendió el motor, y el camión respondió con un rugido grave, como un animal viejo que aún tenía fuerzas para una última travesía. La carretera se extendía como una cinta interminable. A cada kilómetro, el paisaje se volvía más árido, más vacío. Las colinas se desdibujaban en la distancia, y el horizonte parecía retroceder con cada avance. El aire se llenaba de polvo, y el calor comenzaba a subir, ondulando sobre el asfalto. Evelyn mantenía las manos firmes en el volante. No hablaba mucho. De vez en cuando, Lily leía los nombres de pueblos desaparecidos en las señales oxidadas, y Marcus contaba los postes eléctricos que sobrevivían entre los escombros del desierto. Era un juego que había inventado para no aburrirse, y su voz infantil rompía de vez en cuando el silencio pesado del viaje. El desierto tenía una manera particular de volver insignificante todo lo humano. A cada lado de la carretera se extendían kilómetros de tierra resquebrajada, donde nada crecía salvo los arbustos resecos que parecían fósiles. Evelyn pensó que el paisaje se parecía a su vida, una extensión vacía donde solo quedaban rastros de lo que alguna vez floreció. Sin embargo, había algo liberador en esa soledad. En la vastedad del desierto no había deudas, ni avisos de desalojo, ni recuerdos que la persiguieran. Solo el sonido constante del viento y el rugido del motor. A media mañana hicieron una breve parada en una gasolinera abandonada. El techo metálico estaba hundido y el cartel colgaba torcido sobre la entrada. Evelyn dejó el motor encendido mientras bajaba a revisar el combustible. El depósito estaba casi a la mitad, suficiente para llegar a Cranetown. Lily bajó detrás de ella con su cámara y comenzó a tomar fotografías. «Hay algo hermoso en las cosas rotas», dijo, observando cómo la luz se filtraba a través de los huecos del tejado. Evelyn la miró sin responder, pero sus palabras le quedaron resonando en la mente. Quizás era cierto. Lo roto tenía una belleza extraña, una dignidad que las cosas nuevas no conocían. Marcus salió con una botella vacía y la llenó de arena del suelo.
Para mi colección, explicó cuando su madre le preguntó qué hacía. Cada lugar tiene un color distinto. Evelyn sonrió y le acarició el cabello. Luego volvieron al camión y siguieron adelante. El mediodía cayó sobre ellos con un calor casi insoportable. El aire dentro del vehículo se volvió espeso, y el horizonte temblaba bajo una bruma dorada. Fue entonces cuando vieron el cartel oxidado al costado de la carretera. Crane Town, 45 miles. La pintura estaba tan desgastada que algunas letras habían desaparecido. Lily quiso sacar una foto, pero Evelyn le pidió que guardara la cámara. No hay nada que fotografiar ahí, dijo con un tono que no supo explicar. Había algo en ese nombre que le provocaba un malestar inexplicable, como si lo hubiera oído antes, en algún sueño o en alguna historia antigua que su marido había contado sin importancia. El silencio volvió a apoderarse del camión. Solo el motor y el viento acompañaban el viaje. Marcus jugueteaba con el casete que había encontrado en la guantera la noche anterior. La etiqueta, escrita a mano, decía Mirage. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó. Evelyn lo tomó con cuidado, reconociendo su propia letra en las curvas torcidas de las letras. No recordaba haber escrito eso, pero algo dentro de ella supo que sí lo había hecho. Tal vez hacía años, en otro contexto. Lo devolvió a su lugar y dijo simplemente, «Después». Marcus la observó con curiosidad, pero no insistió. Las horas se diluyeron. La carretera se convirtió en un hilo entre la tierra y el cielo. Evelyn pensaba en lo que les esperaba. Un edificio abandonado, tal vez lleno de polvo, tal vez inhabitable, pero al menos sería suyo. La idea de tener algo, aunque fuera ruina, le daba una sensación de pertenencia que hacía mucho no experimentaba. En algún punto comenzó a imaginar lo imposible. Arreglarlo, pintar las paredes, limpiar los suelos, convertir aquel casino olvidado en un hogar. Se rió en silencio de su propio pensamiento. ¿Un hogar en medio de la nada? ¿Entre ruinas y fantasmas? Pero cuanto más se burlaba de la idea, más la deseaba. Al caer la tarde, el sol comenzó a teñirlo todo de cobre y sombra. El camión avanzaba con dificultad sobre el asfalto cuarteado. De pronto, Marcus señaló hacia el horizonte. «Ahí está». Evelyn siguió la dirección de su dedo y lo vio. Un conjunto de estructuras que emergían del desierto como un espejismo. Desde la distancia, el edificio parecía flotar sobre el aire caliente. La silueta del Golden Mirage se recortaba contra el cielo encendido, y las letras de su cartel, aunque incompletas, brillaban todavía con un resplandor antiguo. Se detuvieron al borde de la carretera. Nadie habló durante un largo rato. El viento soplaba suave, levantando espirales de arena que bailaban alrededor del vehículo. Evelyn bajó lentamente, sintiendo cómo la tierra seca se desmoronaba bajo sus botas. El aire olía a metal y a polvo. Frente a ella, el casino se alzaba como una catedral olvidada. Las columnas ennegrecidas por el fuego conservaban aún restos de pintura dorada, y los ventanales, cubiertos de hollín, reflejaban la luz del crepúsculo. En el letrero principal, algunas letras se habían caído, pero la palabra Mirage seguía intacta, resistiendo al tiempo. Lily sacó la cámara, incapaz de contenerse, y tomó una fotografía. «Es increíble», susurró. Marcus corrió hacia la entrada, riendo, hasta que su madre lo llamó con un tono firme. «No entres todavía». Su voz resonó en el aire vacío, y por un momento tuvo la sensación de que el eco tardaba demasiado en morir, como si el edificio lo retuviera. El sol descendía lentamente detrás de las colinas, y el cielo adquiría un tono violeta profundo. Evelyn caminó unos pasos hacia el frente del casino. Las puertas estaban medio abiertas, cubiertas de polvo y grafitis antiguos. En el suelo había huellas, tal vez de animales o de algún vagabundo que se había refugiado allí. Aún así, sintió que el lugar la esperaba. Era una sensación absurda, pero poderosa. Se volvió hacia sus hijos. «No entraremos hasta mañana», dijo. «Es tarde y puede ser peligroso». Marcus protestó, pero la mirada de su madre no admitía discusión. Pasarían la noche en el camión, como la anterior. Encendieron una pequeña fogata con leña seca que habían encontrado cerca. La luz del fuego se reflejaba en las ventanas rotas del casino, dándoles el aspecto de ojos encendidos en la oscuridad. Mientras los niños comían en silencio, Evelyn observó el edificio. En la penumbra parecía respirar. Las sombras se movían sobre la fachada,
como si dentro algo aún se agitara, esperando. No sabía si era el cansancio o la sugestión, pero por un momento creyó oír un sonido lejano, un murmullo que se confundía con el viento. Algo parecido a una risa. Lily, sentada junto al fuego, dibujaba el contorno del edificio en su cuaderno. «Parece un gigante dormido», dijo. Evelyn asintió. «Quizá lo sea». Marcus se recostó sobre su manta, mirando el cielo. «Mamá, ¿crees que alguien vivió aquí antes?» Ella miró las columnas ennegrecidas y respondió sin pensarlo. «Sí, y creo que todavía no se han ido del todo». La noche avanzó lentamente. Las brasas se consumieron y el desierto recuperó su silencio. Desde el camión, Evelyn observó una última vez la fachada del Golden Mirage. La luna se reflejaba en las letras doradas, haciendo que parecieran moverse, como si el nombre del lugar palpitara. El aire se volvió más frío y un presentimiento extraño se instaló en su pecho. Una mezcla de temor y curiosidad. Cerró los ojos, intentando dormir. El sonido del viento contra la carrocería del camión era constante, casi hipnótico. A través del sueño, creyó escuchar un tintineo metálico, como monedas cayendo sobre una superficie de mármol. Abrió los ojos, pero todo estaba oscuro. Marcus roncaba suavemente y Lily respiraba con calma. El sonido había cesado. Sin embargo, una idea se deslizó en su mente. Imposible de apartar. El Mirage no estaba muerto. Solo esperaba que alguien lo despertara. Esa fue la última imagen que tuvo antes de quedarse dormida. El cartel iluminado por la luna, las letras doradas brillando como brasas, y el eco del viento que, por un instante, pareció susurrar su nombre. El amanecer se deslizó sobre el desierto con una calma engañosa, tiñendo de oro y cobre las arenas que rodeaban el casino. Evelyn despertó con el cuerpo dolorido, el cuello rígido y una sensación de haber dormido sobre piedras. Marcus aún roncaba en el asiento trasero, abrazado a su caja de herramientas, mientras Lily observaba el exterior desde la ventana del camión, con la mirada perdida en el resplandor del sol. «Parece diferente», murmuró, y su madre asintió sin apartar los ojos del edificio. Sí, el Golden Mirage parecía distinto a la noche anterior. El polvo dorado del amanecer lo hacía brillar de una manera extraña, casi viva. En sus columnas ennegrecidas había destellos de luz, como si el fuego que una vez lo consumió aún respirara en sus entrañas. Después del desayuno, Evelyn tomó la linterna y el manojo de llaves que venían en un sobre con el título de propiedad. Las llaves estaban oxidadas, algunas dobladas, otras sin marca alguna. Marcus insistió en acompañarla, y Lily, con su cámara colgada del cuello, no quiso quedarse atrás. El aire dentro del edificio era espeso, con un olor a polvo viejo, ceniza y algo más, un matiz dulzón que recordaba a madera quemada. Al cruzar la puerta principal, el silencio los envolvió por completo. No era el silencio natural de los lugares abandonados, sino uno denso, expectante, como si el edificio contuviera la respiración. El vestíbulo principal los recibió con una mezcla de belleza y desolación. El suelo de mármol, cubierto de grietas, reflejaba fragmentos de luz que se colaban por los ventanales rotos. Las columnas de estilo Art Deco se alzaban aún imponentes, aunque cubiertas de hollín y telarañas. En el techo, un candelabro de cristal roto pendía torcido, balanceándose con el viento que se filtraba entre las grietas. Lily levantó la cámara y tomó una foto. El flash rebotó en los espejos ennegrecidos y proyectó destellos fugaces sobre las paredes. Evelyn se estremeció. Por un segundo, creyó ver una silueta humana reflejada a su lado, pero cuando volvió a mirar, solo vio polvo flotando en el aire. Caminaron entre las mesas volcadas y los restos de los muebles quemados. Cada paso levantaba una nube gris que se mezclaba con la luz del sol. Los antiguos carteles de neón colgaban del techo, sus letras apenas legibles. Roulette, Lucky Night, Bar Imperial. Marcus recogió una ficha de póker chamuscada y la examinó con fascinación. «Mira, mamá, todavía tiene brillo». Evelyn la tomó entre los dedos. Era de color dorado, con una letra grabada, G, rodeada por un sol. Sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero aquella letra le resultaba familiar. Guardó la ficha en el bolsillo y siguió adelante.
En el fondo del vestíbulo, encontraron una escalera que descendía hacia un pasillo oscuro. La barandilla estaba ennegrecida, y las huellas de hollín cubrían la pared. Evelyn encendió la linterna. La luz reveló puertas cerradas, una tras otra, con carteles oxidados que apenas se podían leer. Oficina de gerencia, sala de contabilidad, archivo. Eligió la oficina principal. La puerta cedió con un chirrido largo, y un olor más intenso a humo antiguo los golpeó de inmediato. El despacho parecía haber sido congelado en el momento exacto del desastre. El escritorio de caoba estaba cubierto por una capa espesa de ceniza. Los cajones, abiertos y vacíos. Una silla de cuero volcada y un cuadro en el suelo con el cristal roto. En una esquina, un reloj de pie sin manecillas se alzaba como un testigo silencioso del tiempo detenido. Evelyn recorrió el lugar con la linterna, notando detalles que hablaban de una vida interrumpida. Una pluma dorada, un cenicero con colillas, un portarretrato chamuscado con la imagen de dos hombres dándose la mano frente al mismo edificio, intacto, en su época de esplendor. Lily se agachó para recoger la foto y la limpió con cuidado. La imagen se aclaró lo suficiente para distinguir un rostro. Uno de los hombres era más joven, de traje claro y sonrisa confiada. El otro, de cabello oscuro y mirada severa. Debajo, una dedicatoria medio quemada. Para mi socio y amigo, Sam Harper, que la fortuna nunca nos abandone. J.K. Evelyn sintió que el aire le faltaba. El apellido la golpeó como un puñetazo. Harper, el mismo de su difunto esposo, Samuel. ¿Mamá?, preguntó Lily al verla pálida. Evelyn tardó un momento en responder. Es solo una coincidencia, murmuró, aunque en su interior algo se removió. Coincidencias como aquella no existían. Tomó la fotografía y la guardó en su bolso. Marcus, ajeno a la atención, había descubierto algo más. En el suelo, detrás del escritorio, había una plancha metálica redonda con un pequeño orificio en el centro. «Mamá, creo que aquí hay algo», dijo entusiasmado. Evelyn se inclinó y apartó la ceniza con la mano. Era la tapa de un compartimento empotrado en el suelo. Un cajón de seguridad, quizás un acceso a un sótano. No tenía manija ni cerradura visible, solo ese hueco, lo bastante grande para encajar una moneda o un gancho. La linterna parpadeó. Por un instante la habitación pareció oscurecerse más, y un sonido leve, como el tintineo de cristales, se escuchó en algún lugar detrás de ellos. Lily se volvió, pero no había nadie. El aire se había enfriado. Evelyn tomó a sus hijos del hombro. «Vamos, ya basta por hoy». Al salir de la oficina, sintió un leve zumbido bajo sus pies, como si el suelo vibrara. No era el viento, ni el eco de sus pasos. Era algo interno, un pulso que provenía del corazón del edificio. Cerró la puerta con fuerza y no miró atrás. El resto del día lo pasaron explorando las zonas menos dañadas. Encontraron un viejo escenario con los restos de una cortina roja calcinada y un piano cubierto de polvo. Marcus golpeó las teclas y un sonido desafinado resonó, rompiendo la calma. Lily fotografió los espejos rotos del salón principal, donde los reflejos creaban figuras distorsionadas que parecían moverse con vida propia. Evelyn no podía evitar sentirse observada. A veces creía oír pasos detrás de ellos, o el crujido de una puerta que no habían tocado. Cuando el sol empezó a caer, decidieron salir. Afuera, el aire fresco del atardecer fue como un alivio. El cielo se había teñido de rosa y violeta, y las colinas proyectaban sombras largas sobre la arena. Evelyn se sentó en el estribo del camión y contempló el edificio. El letrero del Mirage parecía más completo de lo que recordaba. Tal vez la luz engañaba, o tal vez, pensó, el lugar cambiaba con cada mirada. Esa noche fueron a Crane Town para buscar herramientas y provisiones. El pueblo era apenas un conjunto de calles polvorientas, con fachadas agrietadas y tiendas medio vacías. En la ferretería, atendida por un anciano de piel curtida, Evelyn pidió linternas, guantes, clavos, y luego, casi sin saber por qué, preguntó si conocía algo sobre el casino. El hombre levantó la vista lentamente. Sus ojos, de un gris deslavado, parecían medirla. «Golden Mirage», dijo con voz ronca. «Pensé que lo habían demolido hace años». Evelyn negó con la cabeza. «Lo compré.
o eso creo. El anciano soltó una risa breve, sin alegría. Entonces el Mirage la compró a usted, señora. Ese lugar no pertenece a nadie. Hizo una pausa limpiando el mostrador con un trapo. Se dice que ardió por dentro, no solo por fuera. Lo que quedó no siempre duerme tranquilo. Lily, que hojeaba una revista en la esquina, alzó la vista. ¿Qué pasó allí?, preguntó con curiosidad. El viejo suspiró. Un incendio, hace más de 40 años. Dicen que empezó en la sala privada, la Green Room. Algunos creen que fue un accidente, otros un ajuste de cuentas. Lo cierto es que murieron varios, entre ellos el dueño, Howard Crane. Nadie reclamó los restos, y con el tiempo, el desierto se encargó del resto. Clavó su mirada en Evelyn. Si va a quedarse, tenga cuidado. El Mirage recuerda más de lo que parece. De camino al camión, Evelyn guardó silencio. Las palabras del anciano le pesaban. No era supersticiosa, pero algo en su tono no sonaba a advertencia vacía. Mientras conducían de regreso, el viento levantaba torbellinos de arena que cruzaban la carretera como fantasmas. El sol se hundió completamente y las primeras estrellas comenzaron a parpadear. Cuando llegaron al casino, la oscuridad era casi total. Aparcaron junto a la fachada principal. Evelyn bajó del vehículo y notó que el aire estaba más frío, más denso. Lily sacó una linterna, pero antes de encenderla, ambas vieron lo mismo. Un resplandor débil proveniente del interior del edificio, justo en el vestíbulo donde habían estado esa mañana. Era una luz intermitente, como un reflejo que iba y venía. Evelyn pensó en la posibilidad de un vagabundo o un animal, pero la puerta seguía cerrada, intacta. «Quizás alguien haya pasado», dijo Lily con voz temblorosa. «No». Evelyn se esforzó por mantener la calma. «Es solo el reflejo del cristal». Sin embargo, cuando se dieron la vuelta para entrar al camión, un sonido metálico resonó desde dentro del edificio. Algo pesado cayó, como una mesa o un mueble. Marcus, asustado, asomó la cabeza por la ventana. «¿Qué fue eso?». Evelyn respiró hondo. «Nada, mañana lo veremos». Durante la noche, el viento sopló con fuerza, haciendo vibrar las puertas del casino. Evelyn no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel tintineo de cristales, el eco de pasos lentos sobre el mármol, una respiración lejana. En algún momento se levantó y miró hacia el edificio. En una de las ventanas superiores, creyó ver una sombra moverse, una figura alta que se desvaneció en cuanto el viento cambió de dirección. Volvió al camión y se sentó junto a sus hijos dormidos. Acarició el cabello de Lily. Escuchó el suave murmullo de Marcus, y por un instante se sintió fuera del tiempo, atrapada entre el pasado y el presente. Miró el letrero del Mirage, medio iluminado por la luna, y le pareció que una de las letras, la G dorada, brillaba más fuerte que las demás, como un ojo que se abría en la oscuridad. El edificio, pensó, estaba vivo. No en el sentido que se respira o se mueve, sino de esa manera en que las heridas guardan memoria. Y si el Mirage recordaba, también observaba. Cuando por fin el sueño la venció, el viento se calmó. La última imagen que se grabó en su mente fue la del reflejo pálido del letrero sobre el parabrisas del camión, vibrando con la luz de la luna. En ese resplandor tembloroso, creyó distinguir el contorno de un hombre de pie frente a la puerta, inmóvil como esperándolos. Pero cuando volvió a abrir los ojos, el amanecer ya comenzaba a colorear el cielo, y el desierto, una vez más, parecía dormir. El amanecer llegó teñido de un gris apagado, como si el sol dudara en tocar aquella tierra marcada por el silencio. La noche había sido inquieta. El viento había golpeado las paredes del viejo casino con un ritmo irregular, y Evelyn apenas había dormido. Tenía la mente llena de imágenes que no sabía si pertenecían a un sueño o a recuerdos ajenos. El reflejo de un hombre de pie entre las columnas, el eco de risas lejanas y el brillo de una moneda girando sobre el mármol. Cuando abrió los ojos, Marcus ya estaba afuera, arrodillado en la arena, recogiendo trozos de metal. Lily, en cambio, permanecía dentro del camión, dibujando en su cuaderno con una concentración que solo rompía de vez en cuando para mirar hacia el edificio, como si tratara de capturar su alma en un trazo. El viento se había calmado,
pero el aire seguía pesado, saturado de ese olor a humo antiguo que parecía salir de las propias entrañas del Golden Mirage. Evelyn se levantó y observó la fachada ennegrecida. Por primera vez, el miedo había cedido paso a una especie de determinación. Había venido hasta allí para comenzar de nuevo, y aunque el pasado del lugar pareciera resistirse a morir, ella no pensaba retroceder. Aquella mañana decidió contratar ayuda en el pueblo, alguien que pudiera limpiar, reparar, o al menos acompañarla a enfrentar el polvo y la soledad de aquel edificio que cada día revelaba un misterio distinto. En Crane Town, el aire olía a aceite de motor y a pan recién hecho. En la esquina, un grupo de hombres bebía café en vasos de papel y hablaba en voz baja, como si cada palabra pesara más de lo necesario. Evelyn estacionó frente a la ferretería y preguntó si conocían a alguien que quisiera trabajar por unos días. Los hombres se miraron entre sí con expresión cautelosa. Uno de ellos, un hombre delgado de rostro curtido, fue el primero en responder. «Depende de dónde sea el trabajo». «En el Mirage», dijo ella sin rodeos. El silencio que siguió fue incómodo. Un par de ellos bajaron la vista. Otro fingió no haber oído. Solo el más viejo, un hombre de cabello blanco y manos manchadas de grasa, levantó la mirada. «Yo puedo ir», dijo con voz firme, «pero no prometo quedarme mucho tiempo». Evelyn asintió. No preguntó por qué. Le bastó con ver sus ojos grises, en los que se mezclaban prudencia y resignación. Se presentó. Dean, antiguo carpintero, vecino del pueblo desde antes del incendio. Cargó sus herramientas en la parte trasera del camión y juntos regresaron por el camino polvoriento hacia el Mirage. Durante el trayecto, Dean habló poco. Observaba el horizonte con una expresión de quien regresa a un sitio que juró no volver a ver. Cuando llegaron, el sol comenzaba a calentar la fachada del edificio. Las sombras se acortaban y la entrada principal parecía más accesible, casi hospitalaria. Marcus salió corriendo a saludar al recién llegado. Dean le revolvió el cabello con una sonrisa leve y comenzó a descargar las herramientas. Evelyn le mostró el interior, los salones cubiertos de polvo, los techos agrietados, las puertas que crujían al abrirse. Dean recorría cada rincón con una mezcla de respeto y melancolía. «Aquí tocaba los sábados», dijo al llegar al escenario del salón principal. «Trompeta. Tenía 20 años y más ilusiones que dinero». El dueño decía que este sitio era la joya del desierto. Evelyn lo observó en silencio. En su voz no había rencor, solo el peso de una memoria que aún dolía. Dean se agachó y levantó un trozo de tela calcinada. «Esta era la cortina de la Green Room», dijo. «El fuego empezó ahí, o eso se dice. Nadie quiso hablar demasiado. El sheriff cerró el caso como un accidente, pero todos sabíamos que había algo más». «¿Qué clase de algo más?», preguntó Evelyn. Dean la miró meditando su respuesta. «Había dinero sucio, apuestas fuera de control, políticos y empresarios viniendo aquí a esconder lo que no podían mostrar en público. Y también un hombre, Howard Crane, el dueño. Dicen que era brillante, pero se volvió paranoico, que antes del incendio mandó cerrar una parte del sótano y prohibió a todos entrar. Nadie sabe qué guardaba allí». Evelyn sintió un escalofrío. Recordó la tapa metálica que habían encontrado en la oficina, sin cerradura ni manija. No dijo nada, pero supo que lo que Dean acababa de contar no era una coincidencia. Pasaron las horas limpiando el vestíbulo principal. Marcus ayudaba barriendo, mientras Lily fotografiaba los detalles de las columnas y los murales ennegrecidos. El sonido de las escobas y el eco de los pasos llenaban el espacio vacío, rompiendo por primera vez en décadas el silencio absoluto del lugar. Al mediodía, mientras Dean revisaba una grieta en la pared, Marcus los llamó desde una esquina del salón. «¡Mamá, ven rápido!», gritó. Evelyn corrió hacia él. El niño señalaba un punto del muro donde el yeso se veía más nuevo, como si alguien lo hubiera colocado mucho después del incendio. Dean se acercó, tocó la superficie y frunció el ceño. «Esto no es de la época del fuego. Alguien lo tapó después». Evelyn sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿Qué hay detrás?». «Solo hay una manera de saberlo», respondió Dean, tomando su martillo. El golpe resonó con un sonido hueco, diferente al del resto de la pared. Tras varios impactos, una nube de polvo se levantó, y poco a poco el yeso comenzó a desprenderse.
revelando una puerta de metal pintada de negro. Era más pequeña que una puerta normal, y tenía en el centro un símbolo grabado, la misma letra G dentro de un sol. Evelyn retrocedió un paso. La había visto antes, en la ficha dorada que guardaba en el bolsillo. «Dios mío», murmuró, «es el mismo símbolo». Dean pasó la mano por la superficie fría del metal. «Si esto lleva tanto tiempo sellado, quizás sea mejor dejarlo así». Pero Evelyn negó con la cabeza. «No vine hasta aquí para dejar preguntas sin respuesta». Mientras ellos hablaban, Lily tomaba fotografías de la escena, fascinada por la mezcla de historia y misterio. Marcus, en cambio, observaba la puerta con ojos grandes, hipnotizado. «Parece que nos mira», dijo en voz baja. No pudieron abrirla ese día. Dean prometió traer al día siguiente herramientas más pesadas para cortar el cerrojo. Cuando el sol comenzó a caer, guardaron todo y se sentaron fuera, frente al horizonte anaranjado. El silencio del desierto volvía a envolverlo todo, pero ya no era el mismo silencio. Era más espeso, como si el edificio contuviera una respiración que estaba a punto de exhalar. Esa noche encendieron una fogata. Dean contó historias del viejo Crane, del esplendor de los años 70, de las limusinas que llegaban desde Las Vegas y de las fiestas que terminaban al amanecer. Pero también habló del miedo, de las desapariciones de empleados, del rumor de un pacto entre Crane y ciertos hombres de negocios que preferían mantenerse en la sombra. Evelyn lo escuchaba, cada palabra calando más hondo. En su mente, las piezas comenzaban a encajar de un modo inquietante. Cuando Dean se fue a dormir en su tienda improvisada, Evelyn se quedó mirando las brasas. Lily estaba dibujando bajo la luz temblorosa del fuego, y Marcus jugaba con una linterna. De pronto la niña se detuvo. «Mamá, mira esto», dijo mostrándole el papel. Había estado copiando el perfil del edificio desde cierta distancia, y en la esquina del dibujo, donde el yeso nuevo había sido retirado, se distinguía un resplandor que no correspondía a la luz de la fogata. «Lo vi cuando anochecía», explicó. «Era como si algo brillara dentro de la pared». Evelyn sintió que el estómago se le encogía. Miró hacia el edificio, pero la oscuridad era total. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que la hija no mentía. Esa noche soñó con fuego. El calor la rodeaba. El aire olía a humo y alcohol derramado. En el sueño, ella no era Evelyn, sino otra mujer, vestida con lentejuelas doradas, que corría entre mesas mientras la gente gritaba. Las luces del techo estallaban, el suelo ardía, y una figura se alzaba entre las llamas. Un hombre de traje oscuro que extendía la mano hacia ella, gritando algo que no alcanzaba a entender. Cuando despertó, tenía la piel fría y el corazón desbocado. Afuera, el viento soplaba débilmente, y un olor a ceniza se filtraba por la ventana del camión. Al amanecer, Dean estaba ya de pie, encendiendo un cigarrillo. «Hoy sabremos qué esconde esa puerta», dijo con una calma forzada. Evelyn asintió, tratando de ignorar el mal presentimiento que la oprimía. Marcus y Lily lo siguieron hasta el interior. El polvo flotaba en el aire como una niebla. Dean colocó las herramientas en el suelo y comenzó a golpear el cerrojo. El sonido metálico resonó por todo el pasillo, y con cada golpe el eco parecía multiplicarse, como si algo detrás de la puerta respondiera. Después de varios intentos, el metal cedió con un chasquido. El aire que salió de la abertura era frío y denso, cargado de un olor a humedad y carbón. La luz de la linterna reveló una escalera que descendía. Las paredes estaban cubiertas de hollín, y el suelo parecía de cemento. Dean bajó primero, seguido por Evelyn. Lily y Marcus esperaron arriba, pero la curiosidad los hizo avanzar tras unos segundos. Abajo, descubrieron una habitación amplia, con los restos de mesas y sillas carbonizadas. En el centro, un piano completamente negro, las teclas fundidas por el calor. En una de las paredes, un letrero metálico aún legible. Green Room. Evelyn sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Era el corazón del incendio. Dean caminó despacio entre los escombros. «Aquí empezó todo», dijo. «Lo que no entiendo es por qué cerraron esto después». Evelyn alumbró con la linterna y vio algo brillar entre las cenizas. Se agachó y levantó un pequeño objeto. Un reloj de bolsillo, cubierto de hollín, pero con las iniciales grabadas en la tapa. S.H. Sam Harper.
Las piernas le temblaron. «Es mi marido», susurró. Dean la miró sorprendido. ¿Dijo Harper? «Sí. Él, mi esposo, murió hace años, pero nunca supe mucho de su familia, solo que su padre había trabajado en Nevada». El silencio se volvió más pesado. Dean pareció entender algo, pero no dijo nada. Se limitó a ponerle una mano en el hombro. «Algunos secretos encuentran la manera de regresar», murmuró. Cuando subieron, el aire fresco del exterior los golpeó como un despertar. El sol estaba alto y el desierto se extendía brillante, indiferente al descubrimiento. Evelyn respiró profundamente. Ya no quedaban dudas. Su familia y el Mirage estaban unidos por un pasado que recién comenzaba a revelar sus sombras. Esa noche, mientras los niños dormían, se sentó junto al fuego y observó la puerta ahora abierta. El viento hacía vibrar las bisagras, y el sonido se confundía con el latido de su propio corazón. No sabía si debía temer o sentirse agradecida. Tal vez el destino la había traído hasta allí, no para escapar de su vida anterior, sino para enfrentar algo que llevaba generaciones esperando. Cuando el fuego se apagó y solo quedaron brasas, juró que al día siguiente bajaría sola al sótano. Sabía que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo, pero el miedo ya no tenía poder sobre ella. El Mirage la había llamado y esta vez estaba lista para escuchar. La mañana amaneció inmóvil, sin el susurro del viento ni el canto de los pájaros que a veces llegaban desde las colinas. Era un silencio extraño, denso, que parecía provenir del suelo mismo. Evelyn se levantó antes que los demás. No había dormido mucho. Había pasado la noche mirando el resplandor apagado de las brasas que se consumían frente al Mirage, recordando el rostro de su marido, las piezas sueltas de su pasado que nunca había entendido, los silencios que ahora cobraban sentido con una claridad dolorosa. Cuando la luz del amanecer comenzó a teñir el horizonte, tomó la linterna, los guantes y el reloj de bolsillo que había encontrado la noche anterior. Lo limpió con un trapo húmedo hasta que las iniciales SAH relucieron débilmente bajo la luz del sol. Por un instante, creyó oír el tic-tac de un mecanismo que ya no funcionaba. No sabía si era su imaginación o si el objeto todavía guardaba el eco del tiempo en que perteneció a su esposo. El aire dentro del edificio era más frío de lo habitual. Al entrar, notó que algo había cambiado. El olor a humo persistente era más intenso, casi reciente. La luz se filtraba a través de las grietas del techo, formando haces dorados que iluminaban partículas de polvo suspendidas, como si todo el vestíbulo estuviera lleno de cenizas flotantes. Caminó despacio, oyendo el sonido de sus pasos sobre el mármol resquebrajado. El eco se prolongaba demasiado, multiplicado por las paredes como si el edificio repitiera sus movimientos con un leve retraso. Dean apareció minutos después, con la linterna colgando del cinturón. Había dormido mal también. El hombre tenía la expresión cansada, pero la mirada decidida. ¿Estás segura de querer bajar otra vez?, preguntó. Evelyn asintió sin vacilar. No había manera de detenerla. Sentía que el lugar la llamaba, que la empujaba hacia ese subsuelo donde se había iniciado el fuego que cambió todo. Era como si el edificio mismo quisiera hablar, confesar lo que había guardado durante décadas bajo su piel de piedra. Lily y Marcus lo siguieron, a pesar de las protestas de su madre. No podían soportar la idea de quedarse afuera sin saber qué pasaría. Bajaron los 4 por la escalera de cemento. El aire era pesado, cargado de humedad. Las paredes mostraban restos de hollín y marcas de dedos, como si alguien hubiera intentado salir cuando las llamas se extendieron. Al llegar al final, la linterna iluminó el suelo cubierto de restos calcinados. Había montones de ceniza apilados en los rincones, estructuras metálicas deformadas, botellas derretidas, y en una esquina, lo que parecía un archivador oxidado. Evelyn se acercó con cautela. Cada paso hacía crujir los fragmentos de vidrio bajo sus botas. Cuando tocó la manija del archivador, ésta se desprendió en su mano, pero al tirar con fuerza, el cajón se abrió. Dentro, los papeles estaban pegados unos a otros, ennegrecidos por el fuego. Dean tomó uno con cuidado, y entre las manchas de ceniza pudieron distinguir letras y sellos oficiales. Contrato de sociedad, Golden Mirage Entertainment, 1975. Abajo, 2 firmas, Howard Crane
y Samuel Harper. Evelyn se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en los oídos. Su marido no solo había estado vinculado al lugar, había sido parte de él, parte de la historia que el fuego intentó borrar. Siguieron buscando entre los restos. Lily, con manos temblorosas, encontró una caja metálica de tamaño mediano. La superficie estaba ennegrecida, pero aún sólida. Marcus corrió a buscar una palanca para abrirla, y tras varios intentos, la tapa cedió con un chirrido agudo. Dentro había varios objetos, una libreta de notas con páginas medio quemadas, un encendedor con el mismo símbolo del sol grabado en la tapa y una pequeña cinta de audio etiquetada con las letras DR. Evelyn la sostuvo entre los dedos, reconociendo la caligrafía de su marido. «Esto es de él», murmuró. «Lo sé». Dean observó los objetos con cautela. «Podría ser peligroso escucharlo», dijo, pero su voz carecía de convicción. Sabía que nada detendría a esa mujer. Subieron de nuevo, llevando la cinta y los papeles. En el vestíbulo, el aire era más claro, aunque seguía impregnado de ese olor metálico del pasado quemado. Lily colocó la grabadora antigua que habían encontrado en la oficina sobre el mostrador principal y limpió el polvo del cabezal. Marcus consiguió hacer funcionar un generador portátil, y el aparato cobró vida con un zumbido eléctrico. Evelyn insertó la cinta con manos temblorosas. Por un momento solo se escuchó estática, un ruido áspero como el roce del viento sobre metal. Luego, una voz surgió entre interferencias. Era masculina, grave, cansada. «Howard, esto se nos fue de las manos. No podemos seguir». La voz se interrumpió por un chasquido. Después otra voz, más enérgica, respondió. «Todo está bajo control, Sam. Nadie lo sabrá. El fuego limpiará lo que debe ser limpiado». Evelyn apretó los puños, reconocía el tono contenido, la tensión entre las palabras. Era la voz de su esposo, pero diferente, más dura, como si el peso de algo terrible lo hubiera transformado. Dean bajó la mirada. Marcus y Lily se miraron, sin comprender del todo la magnitud de lo que escuchaban. El sonido continuó. Hubo ruidos de sillas arrastradas, un portazo, y luego el golpe seco de un encendedor. Finalmente, una última frase, dicha con desesperación. «Si todo debe arder, que arda, pero la verdad no morirá conmigo». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Evelyn dejó caer la cinta y respiró hondo. Las piezas encajaban. El incendio no había sido un accidente. Había sido provocado, quizás por su propio esposo, para destruir pruebas de algo mucho más grande. Corrupción, dinero sucio, nombres que debían desaparecer. Pero él no lo hizo por ambición, sino por redención. Había tratado de detener el horror, de evitar que el Mirage siguiera siendo un templo de mentiras. Dean recogió uno de los contratos chamuscados y lo examinó bajo la luz. «Aquí hay nombres», dijo en voz baja. «Políticos, banqueros, incluso un juez. Esto era más que un casino. Era una tapadera». Evelyn sintió una oleada de tristeza y orgullo al mismo tiempo. Samuel Harper había muerto tratando de proteger algo, de limpiar con fuego lo que el dinero había corrompido. Ahora entendía sus silencios, sus noches en vela, sus viajes repentinos sin explicación. El peso de la verdad había sido su condena. Pasaron el resto del día revisando los restos del sótano, encontrando más fragmentos de correspondencia, telegramas y recibos que hablaban de sumas imposibles. Cada descubrimiento era un golpe y una revelación. Lily documentaba todo con su cámara, consciente de que estaban reconstruyendo una historia que alguien quiso borrar para siempre. Marcus, con una mezcla de miedo y fascinación, observaba a su madre trabajar sin descanso, como si cada hoja rescatada fuera una parte de su propia identidad. Al caer la tarde, cuando el sol se filtraba por los huecos del techo, Evelyn se quedó sola frente a la puerta abierta del sótano. El viento soplaba débilmente desde abajo, trayendo consigo el eco del pasado. En ese momento, sintió que ya no temía al Mirage. El edificio había sido testigo de una tragedia, sí, pero también era el guardián de la verdad. Se arrodilló y pasó los dedos por el suelo, dejando una marca en el polvo. «Gracias, Sam», susurró. «Lo terminaremos juntos». Esa noche, el aire del desierto era más suave.
Dean se sentó junto al fuego con los niños mientras Evelyn revisaba los documentos bajo la luz de una linterna. Había tomado la decisión de hacer pública la historia. Ya no era solo un secreto familiar, era una deuda moral. Dean la observó en silencio un buen rato antes de hablar. Él quiso destruirlo todo para que nadie más sufriera por ello. Pero usted lo está devolviendo a la vida. Evelyn levantó la vista. No para repetirlo, para sanar lo que quedó. El anciano asintió y tiró una rama al fuego. Las llamas se elevaron brevemente, iluminando el rostro sereno de la mujer. Detrás de ella, el casino parecía dormido, sus ventanas reflejando el resplandor como ojos cansados. Por un instante, Evelyn tuvo la impresión de que el letrero del Mirage brillaba con más intensidad, como si el edificio aprobara su decisión. Más tarde, cuando todos dormían, tomó el reloj de bolsillo de su esposo y lo colocó sobre una piedra frente al fuego. El metal reflejó la luz de las llamas y pareció latir, como si el tiempo perdido volviera a moverse. Evelyn sonrió con tristeza. El pasado había ardido, sí, pero de sus cenizas nacía algo nuevo. Una promesa de verdad. Antes de cerrar los ojos pensó en el futuro. En el día en que el Mirage volvería a abrir sus puertas, no como un lugar de engaños, sino como un monumento a la memoria y al renacimiento. En el sonido de la voz de su hija resonando en los salones restaurados, en las risas de Marcus corriendo por los pasillos, en la música que volvería a llenar el aire donde una vez hubo gritos y fuego. El Mirage había sido una herida abierta durante 40 años, pero ahora, al fin, empezaba a sanar. Y mientras la noche se deslizaba sobre el desierto, una brisa leve recorrió las columnas ennegrecidas del edificio. Las llamas de la fogata parpadearon, y Evelyn creyó oír un susurro apenas audible, una voz cálida que decía su nombre. No sintió miedo. Cerró los ojos y dejó que el viento se llevara las cenizas del pasado, sabiendo que, al fin, había encontrado el sentido de todo aquel viaje. El sol se levantó sobre el desierto como una moneda incandescente, deslizándose lentamente por el horizonte hasta tocar las ruinas del Golden Mirage. La luz, tibia y espectral, se filtraba entre las columnas carbonizadas y hacía brillar el polvo suspendido en el aire como si fueran fragmentos de oro. Evelyn despertó antes que los demás, con los ojos fijos en aquel resplandor que parecía venir del propio corazón del edificio. Durante un largo rato permaneció inmóvil, escuchando el leve zumbido del viento y el murmullo casi imperceptible de las arenas moviéndose en la distancia. No sabía si era una sensación o un presentimiento, pero sentía que algo estaba a punto de terminar, o quizás de comenzar realmente. A su lado, Marcus dormía abrazado a su manta, y Lily, todavía con el cuaderno en el regazo, se había quedado dormida sobre un dibujo del Mirage, esta vez sin grietas ni hollín, sino restaurado, lleno de luz. La pureza de esa imagen hizo que el pecho de Evelyn se apretara. Se levantó despacio, se colocó la chaqueta y salió del camión. El aire de la mañana era frío, pero tenía el olor limpio que antecede al cambio. Dean ya estaba despierto, sentado sobre una piedra, con el cigarrillo medio consumido entre los dedos. Observaba el edificio con la mirada de quien contempla a un viejo amigo moribundo. Cuando la vio acercarse, asintió en silencio, sin necesidad de palabras. Ambos sabían que ese día sería decisivo. «He estado pensando», dijo finalmente el hombre con voz grave. «El fuego no se llevó todo. Algunos secretos solo se entierran para esperar el momento de salir». Evelyn lo miró con una calma que ocultaba la tensión interior. «Y ese momento es ahora», respondió. Dentro del edificio, el aire parecía más claro que los días anteriores. Quizás era el amanecer, o quizás el peso invisible que los había acompañado comenzaba a disiparse. Caminaron hacia el salón principal. Sobre el mostrador seguían los papeles chamuscados, los contratos y la cinta de audio. Evelyn había pasado gran parte de la noche clasificándolos, tratando de entender el alcance real de lo que habían descubierto. Ahora, la evidencia era suficiente para reconstruir la historia completa. Howard Crane, el fundador del casino, había utilizado el Mirage como una fachada para lavar dinero y ocultar transacciones ilegales. Samuel Harper, su socio, su esposo, lo había descubierto demasiado tarde. Había intentado detenerlo, pero el incendio fue su castigo y su redención.
Crane desapareció la misma noche del fuego, y desde entonces nadie supo más de él. Pero Evelyn intuía que el edificio había guardado no solo su memoria, sino algo más tangible. Dean revisaba la base de las columnas, golpeando de vez en cuando con el martillo para medir la solidez. Lily fotografiaba las marcas en las paredes, y Marcus jugaba con una ficha dorada que había encontrado en el suelo. «Mamá, mira», dijo. «Tiene un número». Evelyn se acercó. En el borde de la ficha, casi borrado por el tiempo, se leía el número 13. Lo giró entre los dedos. Recordó la voz en la cinta. «Si todo debe arder, que arda, pero la verdad no morirá conmigo». Esa frase, repetida en su mente desde el día anterior, ahora cobraba un nuevo significado. 13 podía ser una referencia, una señal. «Dean», llamó ella con tono urgente. «¿Cuántas habitaciones había en el nivel inferior?» El hombre se detuvo a pensar. 12, al menos las que estaban registradas en los planos. La miró, comprendiendo su pensamiento. «¿Insinúa que hay una más?» Evelyn asintió lentamente. «Una habitación oculta, la número 13. Decidieron buscar en la Green Room. Bajaron una vez más la escalera del sótano, llevando linternas y palas. El aire allí abajo era más frío, como si el lugar respirara a un ritmo distinto. Evelyn recorrió las paredes con la mirada, siguiendo el contorno del cemento hasta encontrar una irregularidad. Una línea vertical disimulada bajo una capa de yeso ennegrecido. Golpeó con el mango de la pala y el sonido hueco confirmó sus sospechas. Dean trabajó sin descanso, retirando los fragmentos con precisión. Poco a poco apareció una puerta metálica más estrecha que las demás, sin manija visible, con un grabado en el centro, el mismo sol que marcaba las fichas del casino. Marcus observaba con los ojos muy abiertos, y Lily, a pesar del miedo, no dejaba de grabar cada movimiento. Cuando Dean terminó de despejar la entrada, Evelyn se acercó. La puerta no tenía cerradura, pero bastó empujarla con fuerza para que cediera. El aire que salió de dentro era tan frío que formó una nube visible al mezclarse con el del sótano. La luz de las linternas reveló una sala pequeña, casi intacta. En las paredes todavía colgaban cuadros ennegrecidos y espejos agrietados. En el centro, una mesa de póker cubierta de polvo, con fichas esparcidas como si el juego se hubiera interrumpido hace apenas unos minutos. Y frente a la mesa, una silla ocupada por una figura inmóvil. Dean dio un paso atrás. Evelyn se acercó temblando. Lo que vio la dejó sin aliento. Un esqueleto perfectamente conservado, vestido con un traje oscuro, una ficha dorada entre los dedos. Lily contuvo un grito. Marcus se refugió tras su madre. Dean retiró el sombrero con respeto. «Howard Crane», dijo en voz baja. «El rey del desierto». Evelyn sintió que las piezas encajaban finalmente. Crane no había huido. Se había quedado allí, tal vez atrapado por el fuego o por su propia culpa. En su bolsillo encontró un sobre sellado, ennegrecido en los bordes. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una carta dirigida a Samuel Harper. La letra era firme, casi elegante, pero el mensaje estaba lleno de desesperación. «Sam, el fuego ya ha comenzado. No lo detendrás. Pero no lo hago por odio, sino por justicia. Ellos nos habrían destruido de todos modos. Que las llamas se lleven mi nombre, pero no el tuyo. Perdóname». Evelyn cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La verdad, al fin, había salido a la luz. El fuego no había sido solo una purga del pecado, sino también un acto de redención compartido. Crane había elegido morir allí, consumido por el mismo lugar que había creado. Dean cubrió los restos con un paño y murmuró una breve oración. Evelyn dejó sobre la mesa el reloj de su esposo, junto a la ficha número 13. «El juego terminó», susurró. Subieron en silencio. Afuera el sol ya estaba alto. El aire era cálido, pero el desierto parecía diferente, como si el hallazgo hubiera liberado algo invisible. Lily caminaba al lado de su madre, con el cuaderno contra el pecho. «¿Qué haremos ahora?», preguntó. Evelyn miró el horizonte, el cielo limpio extendiéndose sin fin. «Vamos a reconstruirlo», dijo finalmente. «Pero no como fue, sino como debió ser». Durante las semanas siguientes, trabajaron día y noche. Con la ayuda de Dean y algunos vecinos curiosos que finalmente se animaron a acercarse,
Comenzaron a limpiar los escombros, reparar los muros y abrir las ventanas selladas por el tiempo. El Mirage poco a poco fue cambiando. Donde antes hubo sombras, ahora entraba la luz. El eco de los martillos y las voces reemplazó al silencio antiguo. Un mes después, el letrero principal volvió a brillar, restaurado con las mismas letras doradas que habían sobrevivido al fuego. Pero debajo del nombre original, Evelyn mandó colocar una nueva inscripción, pequeña pero visible, en memoria de la verdad y de quienes la buscaron. El día de la reapertura, el desierto se llenó de gente, habitantes del pueblo, viajeros curiosos, antiguos empleados. Algunos llegaron con flores, otros con fotografías amarillentas. Evelyn, vestida con una blusa blanca y un sombrero de ala ancha, dio la bienvenida a todos con una serenidad que ocultaba el torbellino de emociones en su interior. Lily tomó fotografías de cada rincón restaurado, y Marcus, con una sonrisa, repartía fichas doradas con el número 13 como recuerdo. Cuando el sol comenzó a caer, Dean tocó su trompeta en el escenario del salón principal. La melodía se elevó como un suspiro, resonando en las paredes limpias, y Evelyn sintió que por primera vez el Mirage estaba verdaderamente vivo. Esa noche, cuando la multitud se dispersó y el silencio regresó, ella salió sola al frente del edificio. El letrero brillaba suavemente bajo la luz de la luna. Sacó de su bolsillo el encendedor con el símbolo del sol y lo encendió una última vez. La llama bailó un instante, proyectando sombras doradas sobre su rostro. «Lo logramos, Sam», dijo en voz baja. «El fuego no nos destruyó, solo nos mostró el camino». Dejó el encendedor sobre una piedra y miró el horizonte. El viento del desierto soplaba cálido, levantando una fina nube de arena que resplandecía como ceniza dorada. El Mirage, detrás de ella, ya no parecía un monumento a la tragedia, sino un testimonio de resistencia. La casa de las sombras había vuelto a la vida, y con ella, también su familia. Cuando finalmente se alejó hacia el camión, el reloj de bolsillo sobre la mesa del vestíbulo marcó un leve movimiento, un clic apenas audible. Nadie lo escuchó, pero si alguien lo hubiera hecho, habría jurado que el tiempo, después de tantos años, había decidido volver a andar. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores y comparte este video con tus amigos. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios.